Asambleísta Israel Gracias, Cruz. gracias, señor presidente. Se concedió ahora la palabra a la asambleísta Vilma Andrade. Le escuchamos, asambleísta. Buenas noches. Buenas noches. Un saludo afectuoso, señor presidente, a usted y a todos los legisladores y a quienes están siguiendo este debate a través de todos los medios de comunicación. Creo que es muy relevante el que el día de hoy estemos prácticamente concluyendo el segundo debate de una ley tan importante que es la Ley Orgánica de la Función Judicial, una reforma que si bien quizás deja aspectos todavía que debemos abordar y tal vez precisar, sin embargo, creo que para un país como el nuestro, que efectivamente tiene que dar fortalecimiento a sus instituciones, tenemos una débil institucionalidad que de paso mucho deviene en que efectivamente las leyes o los códigos no están acordes a las circunstancias y mucho más cuando se define una estructura jurídica y que se emiten normas que tienen que ser cumplidas para que efectivamente los ecuatorianos puedan sentirse amparados. La justicia es el bien más preciado que debemos nosotros ponerlo sobre la base efectivamente para que pueda ejercerse de la forma más clara, con la mayor probidad. Y en esa probidad, por supuesto, tienen que estar los servidores judiciales. Para una eficiente prestación de servicios judiciales se requieren procesos transparentes y apegados a la ley, en igualdad de condiciones para todos los postulantes. Según el examen especial de la Contraloría General del Estado realizado en el año 2016, se presentaron irregularidades en los procesos de selección de fiscales y personal administrativo del 2010 al 2015, en los concursos de méritos y oposición efectuados por el Consejo de la Judicatura de ese entonces. Tras la auditoría, se fijaron responsabilidades civiles glosas por más de 3.7 millones y multas por más de $45,000 en contra de 9 funcionarios por no seleccionar a los postulantes con las mejores calificaciones. Esos son los resultados. Esta situación permitió que existan fiscales que se hagan de la vista gorda, que en casos como Odebrecht no fueron capaces de levantar alertas ni observar mínimos indicios de responsabilidad penal, sino que se debió esperar que existan noticias, crímenes que llegaron desde otros países para que se empiecen las investigaciones aquí. Por esta situación, que es la experiencia que ha vivido el Ecuador, una experiencia dolorosa que efectivamente nos lleva a denostar lo que sucedió en la justicia, es que necesitamos que existan procesos de evaluación. Quiero, por tanto, resaltar la reforma planteada en el proyecto de ley que promueve a que servidores judiciales denuncien los actos de corrupción y que el Consejo de la Judicatura brinde condiciones favorables para incentivar esa denuncia. En ese sentido, quiero recordarles, recalcar, porque siempre es importante que el país conozca que la ley que presenté, precisamente denominada el informante cívico y que desde el 6 de julio es parte del Código Integral Penal, el cual contempla que la denuncia pueda ser reservada totalmente la identidad, la garantía de la estabilidad laboral, la integridad personal y familiar del denunciante y si es que fuera el caso de recuperar montos de frutos de la corrupción, puedan también tener un incentivo. Yo recalco esto para que efectivamente, si la denuncia se produce de un servidor judicial, pueda también acogerse a estos beneficios, porque la corrupción es lo más grave que tiene nuestra sociedad, puesto que no solamente es que priva los recursos del Estado, que deben ser destinados para gozar de salud, de educación, de una eficiente movilización, entre otros aspectos, sino que va desmantelando y va socavando la democracia y la institucionalidad. Y yo quiero
recalcar también lo que ya aquí se ha señalado y que es importante, que se cree la competencia especializada de jueces anticorrupción, lo que sin duda va a permitir una mayor experticia para tratar los casos de corrupción, celeridad en las investigaciones y los procesos. Sin embargo, creo que habrá que esperar la normativa procedimental para que se incluyan herramientas adecuadas para que se tomen medidas y que se eviten que los recursos salgan del fisco a manos de los peces de la corrupción. Y aquí, peces gordos de la corrupción. Lo que sí recalco, y que muy bien lo realizó la asambleísta Cuesta, el señalamiento de que efectivamente, reconociendo la falta de recursos que existe en el país, estos jueces serán capacitados, serán preparados, pero sin crear unos nuevos estamentos que impliquen mayores recursos. En este caso también quiero recalcar que ustedes conocen, hay los jueces y los tribunales del contencioso administrativo. El contencioso administrativo implica una jurisdicción que controla de forma general la legalidad de las actuaciones públicas, sean estos actos normativos, actos administrativos o actuaciones contractuales. Esto implica que un alto tribunal, como es el contencioso administrativo, está poniendo límites al poder. Estos tribunales efectivamente están en todos los procesos contra el poder de cualquiera de las instancias y cualquiera de los organismos del Estado. Está, por lo tanto, su actuación es distinta, es diferente. Cuando actúa con excesos de poder, realiza sus actuaciones infringiendo el principio de juridicidad. Estos tribunales son llamados a aplicar el principio de interdicción a la arbitrariedad del poder público. Con esta breve introducción o premisa, quiero preguntar a todos ustedes, colegas asambleístas, a los abogados y a los juristas, que sí los hay en esta asamblea, un juez de instancia, de primera instancia, como se propone, justamente para estos temas administrativos, contenciosos administrativos, estará en la posición de modo general de actuar conforme a la normativa frente al poder que ejercen generalmente los distintos representantes de las funciones y elegidos o autoridades de diferente orden. Es claro que sí habrá jueces que tendrán esa conducta de actuación, pero seguramente la mayoría se resignará a los designios del poder público. Señor presidente, señores asambleístas, sin lugar a dudas, aún los tribunales distritales han tenido dificultades de juzgamiento en ese sentido. Por eso esas sentencias no solo que han sido revisadas por la Corte Nacional, sino aún por la Corte Constitucional. No se vaya a pensar, señor presidente y colegas asambleístas, que me estoy oponiendo al doble conforme. De ninguna manera. Eso está establecido en la Constitución, en el artículo 76, numeral 3, letra M de nuestra Carta Magna, y en los tratados internacionales. Lo que no creo necesario es y tampoco conveniente es la creación de juzgados, tanto de lo contencioso como tanto por el tema administrativo, lo que conlleva a la conformación de estos, y también por el tema presupuestario. El doble conforme se puede resolver de modo simple en los distritos en donde hay más de un tribunal. En ese caso, las apelaciones pueden ser resueltas por el tribunal que no haya conocido el caso. Ya se lo ha hecho, además, en algunos casos. En los distritos en donde haya un solo tribunal, se puede crear una figura de conjueces que tan solo han de actuar en los casos de la necesidad, que la necesidad ocurra. Señor presidente, la angustia presupuestaria que está viviendo el país ha llevado que se realicen importantes recortes presupuestarios, no solo en nuestra función, en la función legislativa, sino también en la función judicial. La pregunta es, ¿va a haber recursos para la creación de centenares de unidades judiciales de lo contencioso administrativo? Pero además, algo que creo que debe llevarnos a la reflexión, analizar la carga de los casos, la carga procesal en el centro gubernativo, en la administración pública como es Quito, Guayaquil,
y en otras provincias y ciudades, ¿existe una carga procesal que justifique la creación de estos juzgados? De los datos que yo tengo, señor presidente, en el Azuay, en el año 2019, ingresaron 556 casos, resueltos 489. En Loja ingresaron 499, resueltos 396. En Tungurahua, 497 de ingresos, 268 procesados. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que es casi un caso diario, si lo ponemos a nivel general. Es un mínimo, es realmente la carga es mínima, y creo que generar estos nuevos juzgados lo único que va a hacer es una carga que ustedes conocen, administrativa y presupuestaria tan evidente y tan grande que no va a requerir. Me pregunto, en Galápagos, en Zamora y en otras provincias, ¿cuál es la carga procesal? Si la que he referido son de las provincias grandes, peor aún de las otras, entonces creo que ese tema tiene que ser reflexionado. Lo que sí debemos hacer un llamado es que al Ministerio de Finanzas, de Economía y Finanzas, no puede darse recortes, inclusive ni siquiera consultados o priorizados, sino 3 millones menos a la función judicial, lo cual le menoscaba y justamente más bien va en menoscabo del fortalecimiento de la democracia del Estado. Yo quiero hacer este llamado de reflexión a la comisión y creo que he dado datos importantes que pueden llevar justamente a ese análisis y a la toma de decisión final, pero quiero sí, además de que es muy amplio los campos de acción de la Comisión de Justicia, reconocer ese esfuerzo, reconocer ese trabajo que ahora mismo nos tiene ya en el segundo debate de las reformas a la ley orgánica de la función judicial. He escuchado con mucho cuidado a quienes hoy en la mañana han comparecido y creo que también hay que asumir muchos de los planteamientos y observaciones hechos tanto por la presidenta de la Corte Nacional de la Justicia como la presidenta del Consejo de la Judicatura. Sí quiero llamar a la reflexión también a lo realizado en el tema notarial. Si bien se justificó la necesidad de los requerimientos presenciales para las notarías, yo sí quiero también hacer un señalamiento en la necesidad de que vayamos modernizándonos. La pandemia no solamente que ha meritado que se usen ahora las firmas electrónicas, inclusive en toda la administración pública, por lo tanto, deberá buscarse quizás mecanismos de control, pero sin que restemos el tema tecnológico en el avance general de lo que es el sistema notarial y también en el sistema judicial. Hasta aquí mi intervención, señor presidente, agradeciéndole a usted y a los colegas asambleístas por su atención. Muchas gracias. Gracias a usted, asambleísta Andrade. Tiene la palabra el asambleísta Carlos